algunas veces podemos entrar en modo lucha o destrucción de nuestros pensamientos, como si quisiéramos proteger algo. Pero sin importar lo que hagan, me he dado cuenta que siempre están llegando todo tipo de conversaciones, de palabras, de imágenes a mi mente. Algunas que me avergüenzan, otras que son más bien absurdas, sin ningún tipo de sentido. Y también están las que me hacen dar miedo. Y generalmente vienen acompañadas de un sentimiento u una emoción fuerte. Esto es sin duda constante y de igual manera puede influir drásticamente en mi manera de actuar, en mi manera de expresarme y en mi manera de sentir. Y esto creo que es porque nos identificamos con todo eso y luchamos, intentamos resistirlo y juzgarlo. Pero si de algo me he dado cuenta es que nuestra mente es un espacio ilimitado donde llegan miles y miles de pensamientos a cada momento. Pero aquí algo que me da este poder y esta tranquilidad. El hecho de comprender que no soy esos pensamientos, no soy lo que está sucediendo y además que puedo elegir esas conversaciones, esas imágenes y que funcionen a mi favor. Por esto hoy quiero hablar de cómo influyen estos pensamientos a nuestra vida, de cómo además estamos entre esa dualidad de esos pensamientos conscientes y esos pensamientos que llegan inconscientemente y además cómo lo reflejamos, el hecho de cómo estamos interactuando con esos pensamientos que llegan y esas situaciones a nuestro alrededor que muchas veces nos hacen reaccionar y juzgar. Así que para empezar, quiero hablar del inconsciente y para esto voy a utilizar una pequeña cita de Carl Jung. Él habla de la luz y la sombra, cómo esta dualidad está en nosotros, está en nuestra alma y cómo influye además, porque esta sombra es esa parte que llega sin ningún tipo de, digamos, de decisión, sino que simplemente llega. Así como esos pensamientos en las que a veces nos encontramos y de repente nos damos cuenta y decimos, ok, esto está raro, ¿no? Esto está extraño, como yo no quería pensar en esto. O esa, es como un tipo de divagación mental, ¿no? La mente como que tiene una inercia. Por esto es aquí que me doy cuenta de que hay cosas que pasan por sí solas, que no necesitan como de esa gestión o de ese impulso de mi conciencia para que funcionen. Por esto, el inconsciente puede llegar a ser un reto, un desafío, porque nos trae cosas que muchas veces no nos agradan, recuerdos, ideas, creencias que tal vez quisimos dejar o quisimos eliminar, pero que están ahí guardadas y que a veces fluyen y salen a la superficie y nos hacen huir. Es como si nos hicieran correr, a escondernos para no tener que verlos. Y esto a lo que nos lleva es a más inconsciencia. El inconsciente actúa a través y se expresa a través de todos esos deseos, anhelos, miedos. Por eso el problema no es que estos pensamientos sucedan o que fluyan. El problema es que nos identificamos con esto. Y al identificarnos es como si nos identificáramos y dijéramos, ok, esto soy yo, pero no me agrada, así que voy a ocultar esta parte de mí que no me agrada, voy a, voy a ignorarlo. Este es como un intercambio, ¿no? Un intercambio del consciente y del inconsciente. No digo que uno sea malo y otro sea bueno, ¿no? El inconsciente no es malo ni el consciente es bueno. Es más bien un complemento de cada uno. Por eso evitar los pensamientos, huir, es no querer cambiar, en no querer ver las cosas como están sucediendo. Y al ignorar también estamos ignorando la manera de hacer algo distinto. Que esto es como un baile en donde aparecen pensamientos inconscientes, emociones inconscientes y a la vez están apareciendo a nuestra conciencia y ahí es donde lo estamos viendo y nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo.
en todo este interior, ¿no? Entonces, a veces cuando repetimos acciones nos suceden las mismas cosas. Es porque no estamos dándole el tiempo para ver, para identificar qué es lo que está sucediendo y así poder hacer algo distinto, así poder llevarnos al cambio. Así que este es el baile, ¿no? Y cuando un baile está equilibrado es cuando permitimos ver esa sombra, nos permitimos ver a nosotros mismos como alguien vulnerable igual, como esa alma que tiene que tiene dudas, que tiene arrepentimientos, que tiene miedos, que también puede ser malvado, porque muchas veces nos decimos a nosotros como que no estamos buenos por ciertas razones, pero nos permitimos ver eso y llevarlo a la conciencia para que no nos controle ese inconsciente, sino que nos muestre el camino, nos muestre hacia qué llevar ese cambio, esa energía. Y esto no solo sucede en nuestro interior, claro, no solo está en nuestros pensamientos, nuestras emociones, también lo vemos en nuestras situaciones. Digamos, a mí ayer salí a hacer unas compras y estaba haciendo fila para pagar lo que iba a comprar y pues yo estaba en la fila y había más gente detrás de mí y llegó alguien y se hizo al lado de la persona que estaba delante. Yo pensé que estaban ahí como hablando nada más. Y cuando me voy a ir a pagar, se mete delante de mí y va a pagar. Esto me generó como un tipo de, de ira, de rabia, la cual me hizo pensar varias cosas. Luego salí de ahí después de pagar y yo, "Uy, ok, esto es como eh, esta emoción y estos pensamientos que llegan e intentan convertirse en más y en más pensamientos y en más, ¿no? Si digamos, hubiera decidido ceder, ¿no? Ceder a ese inconsciente y permitir, porque eso fue como una reacción. O sea, eso pasó y de una vez como que se reflejó algo en mí, como que se reflejó eso en mí y y empezó mi cuerpo y mis pensamientos a fluir y a generar más y más pensamientos como, pero ¿por qué este hace esto? ¿Qué le pasa, no? Y bueno, ok, entonces cuando salí, decidí llevarlo a la conciencia, decidí ser consciente de eso y en vez de luchar o resistirlo, solo estar presente, estar muy presente con, con esa emoción y con esos pensamientos. El inconsciente trae todo tipo de cosas, todo tipo de contenidos y si lo ignoramos o si no lo encaramos de manera consciente, pues van a seguir saliendo, van a seguir ahí, siempre van a estar. Pero la cosa es que no va a haber como ese equilibrio, ¿no? No va a haber esa conciencia que esté ahí presente para que ese inconsciente no nos controle, no fluya y nos haga huir y nos haga actuar de cierta manera y nos haga querer luchar e intentar destruir lo que está sucediendo. El inconsciente lo que nos muestra es algo que debemos cambiar, que queremos cambiar. Pero más allá de todo esto, si has escuchado este ejemplo del espejo, que nuestra mente es como si fuera un espejo reflejando lo que sucede, reflejando los pensamientos, ¿no? O sea, es el mismo hecho de darnos cuenta, es el mismo hecho de observar. Somos el observador, pero no somos lo que estamos observando. Em, un espejo, nosotros decimos vernos a un espejo y pues el espejo está reflejando nuestro cuerpo, como lo que tenemos aquí. Asimismo, somos como esa conciencia que está reflejando lo que sucede, dándose cuenta de que yo estoy aquí, de que me estoy moviendo, de que mi brazo está haciendo esto, entonces yo me estoy dando cuenta que lo está haciendo, ¿no? El observador. Y es por esto que intentar luchar, destruir, hablando en un sentido interior, hablando mentalmente, intentar luchar contra todas estas reacciones que a veces tenemos por las situaciones que suceden, contra esos pensamientos que llegan sin, digamos, nuestro permiso. Un ejemplo también que me gustó una vez un libro que leí, se llama Reality Transferring. Él dice, el autor habla de que no,
O sea, nosotros, nuestra mente o donde estamos, este cuerpo y todo esto que nos conforma es nuestra casa, pero no vivimos solos ahí. Hay igualmente otros huéspedes que serían como esos pensamientos inconscientes, esas cosas que llegan, esas reacciones, de las cuales es como si fueran una identidad aparte. Y tu ser, tu único ser, es ese observador, ese que se da cuenta. Por lo cual, intentar destruirlo, de intentar luchar, resistir, es hacernos daños a nosotros mismos. Luchar contra un reflejo, estamos luchando contra nosotros mismos porque nosotros, nuestro ser, nuestra conciencia es como un espejo, porque es ahí donde sucede todo. De igual manera, está otro autor que se llama Eckhart Tolle. Él habla de la rendición, cómo rendirnos a estos pensamientos o a eso que está sucediendo, porque estamos intentando luchar, como les digo, resistirlo, y hacer esto lo único que nos hace es estancarnos, limitarnos, gastar nuestra energía en algo que está allá, está sucediendo por su propia cuenta. Y rendirnos no se refiere a que no debamos hacer nada, debamos dejarnos como llevar por eso, sino que es más bien ser conscientes, ser observadores de lo que está sucediendo, sin juzgarlo, sin luchar contra ello. Es eso, rendirnos, como darnos nuestro propio espacio para ser, mientras todo lo que sucede a nuestro alrededor fluye por sí solo. Y entonces es ahí cuando nos liberamos, cuando encontramos esa liberación de que no tenemos que resistir ni luchar contra las cosas, porque somos además observadores y creadores. Es como en vez de luchar y destruir, utilizamos esa voluntad para observar, para ver lo que está sucediendo, y así se genera ese contraste de que, ok, esto sucede aquí en la sombra, esto es lo que me muestra mi inconsciente, pero entonces estoy consciente y llevo toda esta oscuridad, como que ilumino toda esta oscuridad con mi conciencia, la veo y construyo lo que yo quiero conscientemente. En vez de intentar destruir, construyo, creo lo que yo quiero para mí. Entre ese baile de la inconsciencia, el consciente, dándome cuenta, observando y creando lo que yo quiero aquí, dicha, alegría, paz. Por lo tanto, somos observadores, pero para eso requerimos esa conciencia. Debemos estar conscientes de que somos ese observador que se está dando cuenta, porque si no, el inconsciente va a seguir actuando por sí solo y va a seguir trayendo todos esos pensamientos y generando esa resistencia. Y sí, es un reto y claro que es más fácil hablarlo, porque precisamente una vez estaba hablando con alguien de esto y me dice, ok, es fácil que tú lo digas, pero llevarlo a la práctica es lo difícil. Y sí, claro, o sea, la cuestión es que es lanzarse al proceso de hacerlo, es lanzarse al proceso de practicarlo y de en verdad fortalecer esa voluntad para no dejarnos llevar por ese inconsciente